Y ahora sí, lo que nos llevó hasta ese lugar emblemático es una construcción con una arquitectura realmente imponente, que se ve, como le decíamos al comienzo de la presentación de esta entrevista, desde muchos kilómetros por la Ruta Nacional 79. Dos torres con unas cúpulas que llaman la atención desde lejos, pero que al llegar allí sorprende aún más. El templo en honor a San Nicolás. Obviamente que hoy no está en pie como en sus comienzos, porque ha sufrido y ha pasado temblores, pero también hay otras historias que tienen que ver con este presente del templo que los habitantes de Anvil pretenden, quieren y siguen cuidando. Si hay algo que identifica a nuestro pueblo, es el antiguo templo de San Nicolás de Bari. El único templo en la provincia de La Rioja dedicado a San Nicolás de Bari, porque lo demás es la catedral. Si vamos a la ciudad capital es catedral o basílica, que le llaman, las otras son iglesias, y este era el único templo, y por su estilo es una obra magistral para nosotros y única. En toda la provincia no hay otra obra como la que tenemos nosotros. Desgraciadamente, siempre el templo ha sido azotado por los distintos terremotos que hubo. En el año 1894 se lo inaugura. Aún no estaban construidas las cúpulas de la torre. En ese tiempo fue el gran terremoto, el gran argentino que se llama, que también fue el epicentro en San Juan, y afectó más que todo las paredes del lado sur. Entonces allí eso ha producido las distintas grietas tremendas que se hicieron, y que al no tener, porque el templo ha sido construido con ladrillo y cal de la zona. No tiene cemento ni tiene hierro el templo. Después que pasa eso, después de su inauguración, se termina de construir las torres del templo, que ustedes ven el estilo es único, no lo encontramos en otro lado. Y después del año 44 también lo afecta terriblemente el terremoto, en el 77 por cierto más, y es cuando en tiempo de gobierno militar acá se presenta el comodoro Canessa junto con varias personas de la ciudad capital, y deciden dinamitarlo al templo, porque según ellos corría el riesgo de caerse, y ellos temían, decía, por la vida de las personas. Gran parte de la estructura edilicia de este templo en honor a San Nicolás, que en sus comienzos fuera uno de los principales lugares de atracción para la vida religiosa, hoy no está como en sus comienzos. Ha pasado y ha sentido los temblores que han realizado realmente marcas muy pero muy fuertes en lo que es su estructura. También ha pasado el proceso militar y su intención de demolerlo, pero allí hay una historia muy particular, porque allí se han colocado dos cargas para poder dinamitar y demoler. La primera de ellas no hizo volar nada, no destruyó nada. Los detalles en la palabra de doña Chabela. Entonces lo dinamitaron 2 veces, y a la tercera vez que le iban a poner la dinamita, acompañados en ese entonces por el padre Francisco Canovel, por el padre José Brands, sacerdote ya fallecido, mi padre, que era director de la escuela, y no, ya no era director, era exdirector. La directora en ese tiempo era la señorita Mirta Ávila, y todo el pueblo en sí, tanto hombres, mujeres y niños, estábamos allí a la expectativa. Decidimos que no íbamos a dejarle colocar la tercera dinamita. Entonces todo el pueblo se ubicó frente al templo y no les permitió a los militares. Por lo tanto, tuvimos que después trasladarnos a la escuela y firmar un acta junto con los militares, cuyo documento nosotros guardamos, porque realmente hacerle frente a los militares en ese tiempo fue para nosotros una, ¿cómo decirle?,
una hazaña realmente la que estábamos realizando en ese momento, oponernos a que ellos demolieran el templo, porque en ese momento conversamos y dijimos, ¿cómo están las ruinas jesuíticas? ¿Por qué nosotros no podemos mantener las ruinas del templo? Aunque no se había roto tanto. Las dos primeras explosiones las ponen una en la grieta principal que hay de la pared del lado sur. Cuando ponen la primera, no saltó ni medio ladrillo. Y la segunda la pusieron sobre el altar, que antes el altar, como toda iglesia antigua, el altar daba la espalda al pueblo, que es el altar que se mantiene todavía. Y el otro se había construido momentáneamente un altar donde el sacerdote ya daba la misa mirando al pueblo. Al producirse las dos primeras explosiones y al no haberse caído ni un ladrillo, a nosotros se nos ocurre, no tenemos que dejarlo que lo volteen. Entonces allí nosotros decidimos ponernos frente al templo. Y estaba el comodoro, como le digo, Canessa y las otras autoridades superiores que habían venido de la provincia y nos decían, no, ustedes van a ser responsables si esto se cae, si pasa algún accidente, alguna cosa, porque había una vecina nuestra, ya mayor, que decide ella en ese momento que estaban los militares entrar y sacar la piedra del ara, que nosotros aún la conservamos, que es la piedra fundamental de la iglesia. Entonces, al ver esa actitud, los militares de la vecina, que sin, como se dice, sin respetarlos a ellos y en medio de los escombros se mete y saca la piedra. Entonces ellos dijeron, no, ustedes van a ser responsables en el caso de que ocurra algún accidente. Y nosotros nos hicimos responsables y seguimos siendo responsables de ese templo que, le digo, para nosotros es único. Y realmente nunca tuvimos la ayuda ni desde el obispado en ese tiempo, porque si bien nos ayudaron a construir una nueva capilla, estaba Monseñor Witt a cargo de la catedral, nos dieron fondos desde la Avenida de Alemania, pero para construir una nueva capilla, no nos permitían reconstruir. Bueno, tuvimos que hacerla la otra. Y a raíz de la intención de los vecinos de poder contar con lo que queda de este templo como un patrimonio desde lo religioso, desde lo cultural y ahora darle un valor desde lo turístico, es que la Universidad Nacional de La Rioja tuvo su presencia hace algunos años atrás para ponerlo en valor. La disposición del entonces rector, el doctor Enrique Tello Roldán, que es oriundo de este departamento, más precisamente de Villa Santa Rita de Catuna, él decidió revalorizar la ruina, porque en el año 2003 se cae la parte central del templo y se inclina la torre, que si usted investiga en los diarios va a ver mi escrito donde yo puse que un pueblo entero lloraba por su templo, cansado porque los militares le sacaron el techo. Realmente pasó a ser una pileta con puertas y ventanas, o sea que si le hubieran dejado el techo se hubiera conservado mejor seguramente. Al no poder conseguir la maquinaria necesaria, porque aquí en Argentina no tuvo la ayuda del gobierno nacional, menos de la parte del ejército, porque él pensaba que con esos puentes colgantes podría envolverla a la torre y tratar de enderezarla, pero no consiguió la ayuda. Y las maquinarias únicamente se conseguían en Brasil o en Chile, y le fue imposible poder conseguir. Al no conseguir eso, él le hizo prácticamente una jaula de hierro por bajo el templo, con distintas inyecciones de cemento que se le hizo. Al lado del templo, de las ruinas del templo, como los vecinos le llaman, pero que con tanto cariño cuidan, respetan y veneran, se ha construido un museo. Allí, en ese museo, está en gran parte de lo que fue el patrimonio católico, religioso, que estaba ubicado en ese templo, pero últimamente ha tenido algunos inconvenientes en su estructura, que también ha hecho que hoy por hoy no pueda ser mostrado al visitante, ni mucho menos disfrutado por aquel que vive, reside en el departamento General Ocampo. Construyó un museo
a la par de la iglesia, donde guardamos todas las reliquias que pertenecen a la iglesia. Nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos en guardar todo lo que se refiere al antiguo templo de San Nicolás, siempre lo hemos guardado. En la capilla están las imágenes, la mayor parte de las imágenes, y ahora nos encontramos con el problema de que el techo es de madera, de tejuela, ha cedido. Entonces, por las lluvias, ha sido lluvioso el año pasado, este año también, entonces nos hemos visto en la obligación de desarmar totalmente el museo. Y estamos trabajando por ello. Desgraciadamente, o por suerte, ¿no es cierto?, nuestro pueblo es muy chiquito, no tiene los medios suficientes. Hemos trabajado en el mes de enero y solamente hemos logrado alcanzar la suma de 3.400 pesos, que lo hemos invertido en membrana, en cemento y en cal, para tratar de ver si es que podemos de alguna manera ver de impermeabilizar el techo, porque lo ideal sería colocarle un techo de zinc para evitar moverlo, porque moverlo sería destruir lo que está hecho. Entonces, para conservar, porque yo de lo que conozco y de lo que tengo conocimiento, le digo, desde Chamical para acá, no hay un museo como el que nosotros tenemos. No hay un museo, pero en este momento está totalmente desarmado, con cosas muy importantes, muy valiosas para nosotros, porque la iglesia tiene, desde el año 1894, tiene un cáliz de oro blanco, y así como eso, el incinerario, el candelabro de los 7 brazos, la patena, muchísimas cosas valiosas, la pinza para hacer las hostias, las cortinas de aquel tiempo las tenemos conservadas, y allí se han colocado los restos de los fundadores, de don Desiderio Tello, que están en una urna, y los restos de su señora madre, doña Bernabé de Tello, y de su señora suegra. Esos restos están guardados en ese museo.